Increíble gesto, novia comparte pastel de boda con mendiga y descubre un detalle sorprendente en la esencia de la celebración se desbordaba en el salón de bodas de Valeria. Risas, música, y el inconfundible aroma del banquete llenaban el aire, mientras sus amigos y familiares la rodeaban, embriagados de felicidad. Sin embargo, en su interior, un eco resonaba, recordándole su infancia en un hogar humilde. En un rincón de su mente, las historias de aquellos menos afortunados hacían eco, interrumpiendo el festín de alegría que tenía ante ella. Valeria sonreía, pero había un nudo en su estómago. A medida que cortaba el pastel de bodas, la imagen de Doña Lupe, la mendiga que cada semana contaba historias tristes frente a su infancia, apareció en su mente como una sombra. Cada bocado del pastel, cada carcajada en el salón, parecía un contraste abismal con la vida que había llevado Doña Lupe. ¿Acaso era correcto disfrutar tanto cuando había quienes sufrieron tanto? Mientras su esposo, Marcos, se asombraba con las sonrisas de sus invitados, ella se sintió impulsada a actuar. Se escapó del bullicio, necesitando el aire fresco, el silencio de la calle. La decisión de llevarle un pedazo del pastel a Doña Lupe la atrapó en un remolino de emociones. Su corazón se aceleraba. ¿Por qué sentía que este gesto era necesario? ¿Acaso no debía disfrutar de su día especial sin tener que pensar en los demás? El contraste fue abrumador al cruzar la puerta del recinto. La alegría, la música, el brillo del amor se desvanecieron como un espejismo, dejando al descubierto la cruda realidad. Se encontró frente a Doña Lupe, que con su mirada cansada y sonrisa rasgada, reflejaba una vida de historia no contada. Al ver sus ojos, una oleada de compasión inundó a Valeria. Definitivamente había algo más que quería descubrir. «Hola, Doña Lupe, traigo un pedazo de pastel», dijo, mientras cortaba con ternura el dulce que había compartido con sus seres queridos. Era un simple gesto, pero para Valeria era un puente hacia sus raíces, una conexión con el dolor ajeno. La anciana aceptó con agradecimiento, y al darle ese trozo, Valeria sintió que en su entrega había más que simplemente compartir una comida. Mientras Doña Lupe degustaba el pastel, su rostro se iluminó. Así empezó a contar su historia, una vida de promesas perdidas en el mundo del arte, de su lucha y las exposiciones que nunca se realizaron. Cada palabra pesaba en la atmósfera como si fuera un canto a la vida, a las esperanzas frustradas. La joven ingeniera sentía un remesón profundo, cuán ricas eran sus palabras, cuán dispares podían ser sus realidades. ¿Qué significaban sus sueños al lado de la desgracia diaria de Doña Lupe? La conversación se tornó en un torrente emocional mientras las risas y el bullicio de su boda se desvanecían en el fondo. La angustia comenzó a crecer dentro de Valeria. Sabía que debía volver, pero en su interior, algo crujía. ¿Cómo podría regresar a celebrar su unión mientras una mujer, con tanto que compartir, seguía enfrentando la adversidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras las sombras del atardecer comenzaban a caer, Valeria sintió el peso del dilema que se cernía sobre ella. La risa y la música de la boda parecían requerirla, mientras las historias de lucha de Doña Lupe eran un llamado a su corazón. ¿Podría realmente volver a ser parte de ese mundo lleno de compromisos y promesas, sabiendo que había mucho más allá de la felicidad? ¿Superficial? La decisión la desbordaba. El camino que estaba ante ella no era solo un retorno a las celebraciones, sino un rumbo que podría cambiar su vida y la de otros para siempre. Valeria se encontró atrapada entre dos mundos.
A un lado, la vorágine de su boda, con promesas que abrían caminos de futuro; al otro, el eco de las palabras de doña Lupe, resonando en su mente como un mantra que la instaba a reflexionar sobre su verdadero propósito. En medio de esa encrucijada, su corazón palpitaba con fuerza, empujándola a elegir, a decidir cómo lanzar su nuevo capítulo. Una voz interna le decía que debía regresar. La alegría de su matrimonio, las risas de sus amigos y el amor de su vida no debían verse ensombrecidos por la tristeza ajena. Sin embargo, al mirar a doña Lupe, con su historia marcada en cada línea de su rostro, Valeria sintió que sería un acto de egoísmo volver sin comprometerse a algo más grande que ella misma. En unos momentos, tomó la decisión. No podía simplemente ser la novia feliz que se ligaba al mundo de las facilidades y los privilegios. En su mente giraba la idea de integrar lo aprendido en su vida diaria, de conectar sus éxitos profesionales y personales con un sentido de responsabilidad social. La ingeniera en ella soñaba no solo con puentes y edificios, sino en construcciones sociales que incluyeran a todos. Se sintió abrumada por la claridad de ese pensamiento. Decidió entonces, tras ofrecerle un segundo trozo de pastel a doña Lupe, que le propondría un plan. Abrió su corazón y compartió su deseo de ayudarla. ¿Te gustaría reunir tus obras en una exposición? Hay tanto que compartir sobre tu vida, quiero que otros vean lo que yo estoy viendo, sugirió, con el temor de una respuesta negativa acechando. El rostro de doña Lupe se iluminó, pero también había una sombra de escepticismo. No creo que mi historia interese a nadie, respondió con un dejo de tristeza. Valeria notó el brillo de la determinación en sus propios ojos. La lucha de Lupe resonaba demasiado en su alma como para dejar que el miedo se interpusiera. No, no es cierto. Tu historia es importante y merece ser contada. He trabajado en proyectos de exposición, y estoy segura de que podemos hacer algo grande, insistió, convencida de que ese podía ser el primer paso para transformar la vida de ambas. Sintiéndose renovada, Valeria comenzó a esbozar un plan en su mente, conectando lo que había aprendido en su carrera profesional a la pesadilla de la pobreza y las oportunidades perdidas. Cada conversación desnudaba la realidad dura que doña Lupe enfrentaba, pero a la vez también revelaba el potencial de una corriente de cambio. Ambas mujeres se sumergieron en una ferviente charla, donde la lluvia de ideas dio paso a una visión concreta, un frenesí de creatividad que transformaba la tristeza en esperanza. Empoderada y emocionada, Valeria regresó al salón donde las risas continuaban, pero ahora con un propósito claro. La boda aún era motivo de alegría, pero su nuevo camino la pulía como una piedra en medio de tormentas. Ya no había lugar para la indiferencia. Las imágenes de doña Lupe y su mundo se entrelazaban con la felicidad de su propio futuro, creando una sinfonía inesperada, pero antes de que su mente pudiera despegar todos los detalles de su plan, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era un número desconocido, pero algo dentro de ella la instó a contestar. El tono que escuchó al otro lado del teléfono chisporroteó en sus oídos como un rayo que iluminaba su determinación. ¿Qué nuevas sorpresas la aguardaban? ¿Sería acaso el comienzo de algo que pondría a prueba todo lo que había decidido? No había terminado de oír el primer saludo cuando la voz al otro lado del teléfono capturó su atención. Era un antiguo colega del equipo de diseño donde había trabajado antes de embarcarse en la etapa más reciente de su vida. Valeria, quería hablar contigo sobre una oportunidad que creo que te interesaría, dijo, entregando rápidamente el trasfondo de su llamada. Aparentemente, estaban buscando a alguien con su experiencia para liderar una nueva iniciativa en la firma. Así que su viejo proyecto, algo que había dejado atrás para embarcarse en su nueva vida, estaba otra vez en la mesa, mientras su antigua ambición se presentaba con un brillo renovado. El eco de doña Lupe volvió a cruzar su mente. ¿Podía realmente regresar a un camino que había considerado cerrado? El conflicto interno crecía. Valeria notó cómo su corazón se oprimía con la urgencia de tomar una decisión. La vida que había imaginado para sí misma estaba tomando forma,
pero la responsabilidad que había prometido a Lupe la mantenía anclada en su nueva realidad. Suena interesante, replicó Valeria, intentando ocultar su incertidumbre. En el fondo, sabía que esa oferta representaba un regreso a la seguridad, una invitación a dejar de lado sus nuevos ideales. La voz del colega siguió, hablando de cifras impactantes y proyectos apasionantes, pero a cada palabra, Valeria sentía que se alejaba más de lo que había comenzado a construir con doña Lupe. Pasaron unos segundos de silencio tras el monólogo de su amigo. Al final, le agradeció por pensar en ella, pero pidió tiempo para reflexionar. Colgó el teléfono y el peso de la decisión la abrumó. Por un lado, podía optar por el camino que todos esperaban de ella, una carrera exitosa en el diseño, bien remunerada y prestigiada. Por el otro, estaba doña Lupe, su innovador proyecto de exhibición que todavía era una simple idea, pero que latía en ella con el potencial de impactar vidas. En un intento por buscar claridad en su mente, Valeria se alejó hacia el jardín de la boda. El aire fresco parecía aliviar el zumbido que la angustia había causado. Observó a los invitados felices, disfrutando del momento, y una parte de ella quería perderse allí, en la superficialidad del festejo. Sin embargo, el anhelo de contribuir a algo significativo era cada vez más insaciable. De repente, se dio cuenta de que había un camino intermedio. Podría considerar la propuesta de su colega, pero no a expensas de abandonar su proyecto con Lupe. Reformulando en su mente, pensó en cómo podía compaginar las dos esferas, el prestigio profesional y el propósito social que ahora despertaba en su corazón. Podría trabajar para juntar recursos, contactos y apoyo para la exposición desde su espacio en el diseño. Un plan comenzaba a tomar forma. Con renovados ánimos, Valeria regresó al salón, resuelta a hablar con doña Lupe sobre cómo tomar el primer paso en la realización de su sueño conjunto. Pero antes de que pudiera alcanzar a la anciana, se encontró con el tío de su prometido, quien se acercó con una mirada ansiosa. Su cuerpo parecía temblar. Valeria, comenzó, necesitamos hablar. Hay algo que no te he dicho sobre tu futuro. La inquietante revelación de su suegro dejó a Valeria congelada, y sus planes parecieron tambalearse. ¿Qué podría ser tan importante que interrumpiera el brillo de su nuevo camino? La participación de su familia en su vida no era un tema simple, y la verdad podría cambiarlo todo. La voz temblorosa del tío de su prometido resonaba en sus oídos como un eco distante, mientras Valeria luchaba por centrar sus pensamientos. La promesa de un futuro brillante se sentía vulnerable en un instante. ¿Qué secreto podía llevar su familia que repercutiera en sus decisiones? La incomodidad en su pecho creció, mezclándose con la incertidumbre sobre cómo podría encajar este nuevo giro en su vida. Valeria, esto es serio, insistió el hombre, su mirada abrumada. Tu futuro depende de esto. Con cada palabra, una opaca sombra de duda se cernía sobre sus ideales. Valeria aspiró aire fresco intentando hallar la calma ante el embrollo emocional que la invadía. La idea de recuperar fortaleza en su carrera profesional y contribuir a algo significativo parecía ahora un acto de equilibrio en una cuerda floja. Había pasado tanto tiempo construyendo su nueva identidad, pero una revelación podía desmoronar todo. Mientras el entorno festivo continuaba en la distancia, ella se apartó, buscando un lugar más apartado donde enfrentar a su mentor interno. Dando pasos lentos, recordó a doña Lupe y su ferviente deseo de crear una red de apoyo para aquellos que, como ella, habían luchado a lo largo de su vida. El compromiso de Valeria era más que un proyecto, era un símbolo de su evolución personal. Sin embargo, los rumores familiares sobre su futuro le presionaban la mente. Podía sentir cómo sus sueños se enfrentaban a un posible estancamiento antes de florecer. Tomando una decisión, se volvió hacia su interlocutor. Por favor, dime qué es, demandó, anhelando que la revelación no resultara ser una cadena que la mantuviese atada de nuevo a las expectativas ajenas. El tío, por fin, encontró la determinación que le faltaba. Tu prometido ha recibido una oferta en el extranjero.
Es una gran oportunidad, pero significaría que te alejarías de aquí y de todo lo que has planeado. Las palabras se deslizaron como un torrente, y Valeria sintió como la idea de abandonar su mundo enraizado la zarandeaba. El miedo a perder la conexión con su sueño se mezclaba con la inquietante necesidad de sobresalir. Un lado suyo quería dar la bienvenida a esta nueva aventura, mientras que el otro se aferraba a la costumbre de lo conocido. Rebobinando, se recordó a sí misma en el jardín, soñando con ese balance que deseaba. ¿Qué deberían hacer las personas cuando dos futuros chocan?, se preguntó. Sentía que cada segunda de conversación con el tío resonaba en su ser, como golpes en un tambor lejano. Necesitaba tiempo. La oferta y la promesa de Lupe estaban en guerra en su interior, y se dio cuenta de que había un vacío en su argumento. ¿Por qué no permitir que el cambio también alimentara el sueño que había empezado a construir? Sin embargo, las dudas persistían. Podía enredarse aún más en la presión de la familia o escabullirse hacia su independencia personal. Mientras la música de la fiesta continuaba en el fondo, Valeria se sentó en un banco, tratando de delinear su respuesta. No podía perder de vista lo que se estaba gestando en su interior. La oportunidad de su carrera podría abrir nuevas puertas, y quizás, al mismo tiempo, integrarse con su proyecto a favor de Doña Lupe. Hasta que no pudiera mediar entre ambas miradas de futuro, todo parecía un laberinto. Entonces, con determinación creciente y un resplandor de claridad, Valeria presionó sus manos contra sus rodillas. Era el momento de actuar, de no dejarse arrastrar por decisiones ajenas, sino de construir su propio destino. Y cuando finalmente se levantó para regresar al salón, el objetivo se enfocaba. No se trataba de decidir entre uno u otro, era un acto de redefinir lo que significaban ambos mundos de manera conjunta. La claridad aún debía llegar, pero la próxima decisión era crítica. Sin embargo, al caminar de regreso, el murmuro de rumores la alcanzó nuevamente. En el aire, se sentía como si las posibilidades de su vida comenzaran a entrelazarse de nuevo en un nuevo camino. Y mientras las luces titilaban en el salón y la música se elevaba, Valeria notó que no estaba sola. Justo delante, se encontraba Doña Lupe. La anciana la miraba con una sorpresa astuta. Te he estado esperando, Valeria. Ha llegado el momento de que tomes decisiones valientes. Pero más importante aún, hay algo que necesitas saber sobre mí. La revelación de la mujer provocó una sacudida en su interior. Era más que un simple encuentro, era la llave que podría abrir todas las puertas. La mirada penetrante de Doña Lupe la envolvió. Valeria a menudo se había preguntado qué sabiduría encerraba a aquella mujer que parecía conocer más de lo que los demás podían imaginar. La anciana, con sus manos arrugadas pero firmes, la invitó a caminar hacia un rincón más tranquilo del salón, alejadas del bullicio y las conversaciones vacías que la rodeaban. Era el espacio perfecto para desentrañar los nudos que ataban su mente y su futuro. Quiero que entiendas algo, comenzó Lupe, su voz un susurro que contrasta con el caos del ambiente. La vida no siempre se trata de elegir entre una u otra opción. A veces, se trata de descubrir cómo unirlas en un nuevo camino. Las palabras resonaron en la mente de Valeria, abriendo grietas en su incertidumbre. El espacio entre ellas se cargó de posibilidad. Valeria sintió un ligero temblor en su interior, una chispa de esperanza donde antes solo había confusión. La anciana continuó, yo también enfrenté decisiones difíciles, pero es en esos momentos de quiebre donde encontramos nuestra verdadera esencia. Valeria pudo ver en los ojos de Lupe una historia rica en experiencia, llena de elecciones que habían moldeado su carácter. Mientras escuchaba, la joven comenzó a preguntarse sobre su propia historia. En el fondo, ¿realmente había tenido el control sobre sus decisiones? La idea de que alguien más empujara su futuro la inquietaba. Había estado siempre guiada por las expectativas de otros, atrapada en un camino que no había elegido. La presión de su familia, el amor por su prometido, y el anhelo de realizar un sueño propio competían ferozmente en su mente. Lupe,
me enseñaste a soñar en grande, pero ahora, tengo miedo, confesó Valeria, sus palabras brotaron como un desahogo, revelando cuán profundamente la incertidumbre la había afectado. Es normal tener miedo, respondió la anciana con amabilidad. Pero recuerda, esos miedos pueden convertirse en tus aliados. Mira hacia adentro, allí encontrarás la claridad que buscas. No se trata de dejar todo atrás, sino de integrar cada parte de ti en una nueva versión. Valeria respiró hondo, recordando el fervor con el que había iniciado su proyecto. Fue una sensación que había crecido junto con su confianza en sí misma. Su proyecto no solo era una vía de realización profesional, sino un reconocimiento de la fuerza que había cultivado a lo largo de su vida. ¿Podría combinar esa energía con el nuevo camino que le ofrecía su prometido? La idea empezó a tomar forma, cada vez más clara. Y sí, comenzó a formular, su mente ya dibujando un esbozo de conexión entre lo que había decidido y lo que podía llegar a ser. ¿Y si aprovecho esta oportunidad en el extranjero para expandirlo aún más? Podría aprender y regresar con nuevas perspectivas, fusionando los dos mundos. La emoción encendió sus ojos y, por un momento, dejó atrás el miedo. Lupe sonrió, su aprobación un bálsamo para las inquietudes de Valeria. Exactamente. Pero el verdadero reto será hacerlo con confianza. No dejes que el temor determine tus decisiones, ni que la presión de otros te defina. Es tu viaje, Valeria. Valeria sintió que un nuevo enfoque comenzaba a gestarse, una visión que trascendía la simple elección entre su proyecto y su relación. Fue un destello de claridad. Al regresar al salón, se sintió más firme. No solo debía hacer frente a la oferta de su prometido, sino también abrazar el crecimiento que venía junto a esa nueva experiencia. Sin embargo, en medio de su nuevo hallazgo, un pensamiento la detuvo en seco. ¿Qué secretos guardaba doña Lupe? La expresión en su rostro parecía sugerir que había más información crucial por descubrir. ¿Qué es lo que no me has contado, Lupe? La pregunta flotó en el aire, cargada de un nuevo peso. La mirada de la anciana se hizo profunda, como si el contenido de su respuesta pudiera cambiarlo todo nuevamente. Lo que he guardado puede ser la clave para que entiendas plenamente lo que estás por enfrentar. Su voz era un hilo de tensión, un aviso de que algo más estaba a punto de ser revelado. La combinación de la inminente respuesta de Lupe y la bifurcación en su destino mantuvo a Valeria en un estado de concentración intensa, impulsada por un deseo inquebrantable de avanzar. Valeria supo que debía prepararse para lo que vendría. El juego se había vuelto más complicado, pero su decisión era aún más firme. ¿Qué pasaría cuando al fin se descubriera el secreto? Valeria se sintió como si una tormenta de emociones hubiera estallado en su interior. La promesa de una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida se tambaleaba ante ella, y la curiosidad competía con la necesidad de tomar decisiones firmes. La voz de doña Lupe resonaba en su mente, empujándola hacia adelante, hacia el desafío de enfrentarse a lo que desconocía. Su mirada se centró en la anciana, que parecía tener la certeza de que la historia de Valeria y su propia trayectoria estaban entrelazadas de maneras que ella aún no podía comprender. Dime, Lupe. Necesito saber. ¿Qué me estás ocultando? Todo a su tiempo, Valeria, respondió la anciana, su tono sereno como siempre, pero su mirada contenía una chispa de significado. Primero, es esencial que encares tus propios miedos y dimensiones. A veces, el conocimiento se convierte en un peso que no estamos listos para llevar. Valeria sintió que cada palabra solicitaba su atención, intentando forjar un vínculo con su propia lucha interna. La presión en su pecho aumentó, pero esta vez la confundía la curiosidad más que la ansiedad. ¿Qué secretos había vivido Lupe que la joven aún no sabía? Tal vez la historia de la anciana contenía pistas que podrían ayudarla a desbloquear su propio camino. ¿Combinar su proyecto y el amor de su prometido dependía de esa revelación? La ansiedad empezaba a transformarse en una especie de desafío interno.
Tal vez lo que necesito es una historia propia, dijo Valeria más para sí misma que para Lupe. La voz de la anciana resonaba como un eco en su mente, y mientras pensaba en su próximo movimiento, levantó la vista hacia el horizonte del salón, donde los rostros se mezclaban en una marea de risas y conversaciones. Había un mundo lleno de posibilidades montado justo a su lado, el sentimiento de estar atrapada en las expectativas de los demás se desvanecía lentamente. Ahora comprendía que su vida era una serie de elecciones, cada una con una implicación profunda. Las decisiones que había tomado hasta ahora no eran meros pasos en un camino predefinido, sino escalones para construir su propia identidad y su propio futuro. Valeria hizo un alto y respiró hondo, sopesó sus próximas decisiones y se sintió más fuerte al pensar en ello. Decidió que en su próxima conversación con su prometido, no solo hablaría de sus aspiraciones, sino que también compartiría sus preocupaciones. Volvería para explorar la idea de comprometerse a ambos caminos, fusionando sus sueños con la realidad compartida. Lupe, comenzó, sintiendo que el impulso de acción la envolvía. ¿Cómo enfrentaste tú tus miedos? ¿Tienes una historia que me ayude a entender cómo hacerlo? La anciana se quedó en silencio por un momento, evaluando la pregunta. Valeria sintió que la brecha entre sus vidas empezaba a cerrarse, que la sabiduría de Doña Lupe podría otorgarle las claves que necesitaba para definir su propio destino. La tensión creció mientras la anciana finalmente comenzó a hablar, un destello de vida encendió su semblante cansado. Es un viaje lleno de aprendizaje y dolor, pero también de transformación, dijo Lupe. Aprenderás que a veces, perder es el primer paso hacia ganar algo mucho más valioso. Valeria sintió que la ansiedad comenzaba a transformarse nuevamente, esta vez en una profunda reflexión. ¿Qué habría que perder en su camino hacia el crecimiento? La pregunta reverberaba en su mente como una campana, clara y resonante. La anciana inclinó ligeramente su cabeza, como si esperara que Valeria captara la importancia de sus palabras. Analiza lo que realmente valoras y cómo puedes tejerlo en lo que está por venir. Y recuerda, la revelación más impactante a menudo surge del dolor más profundo. El desafío parecía claro y el peso de la decisión, inminente. La revelación de Lupe podría abrir puertas que Valeria nunca había considerado. Esa noche, a medida que regresaba al estruendo del salón, se comprometió a hacer el viaje con la claridad que había encontrado. Sin embargo, una sombra de inquietud aún la acompañaba. ¿Qué perdería realmente en su búsqueda de crecimiento? ¿Y qué pasaría si el secreto de Doña Lupe era la clave para transformar sus miedos más profundos en fuerzas impulsoras? Mientras se alejaba, el eco de sus propias preguntas retumbaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que el futuro guardaba para ella? La incertidumbre misma podría convertirse en su aliada, pero primero, necesitaba entender completamente lo que estaba a punto de enfrentar. La revelación de Lupe podría cambiarlo todo, pero ¿a qué costo? Valeria se despertó con una mezcla de nervios y determinación. La conversación con Doña Lupe había dejado una huella profunda, resonando en su mente como un mantra que la instaba a autoexaminarse más allá de la superficie. Esa mañana, decidió no solo enfrentar sus temores, sino también a sí misma. Mientras se preparaba para salir, escribió en su diario: «Hoy es el día en que empiezo a tomar el control. No permitiré que el miedo dicte mi futuro». Las letras fluyeron con una urgencia que había estado latente. Llenarla de contenido real y auténtico representaba para ella un acto de sanación. Al encontrarse con su prometido, Mario, al mediodía, un torbellino de pensamientos la acompañaba. Había decidido que sus aspiraciones profesionales no debían ser sacrificadas en el altar de la conformidad. Ambicionaba una vida en la que su talento pudiera florecer y ser visto, no solo como una novia, sino como una mujer plenamente realizada. Los ojos de Mario reflejaban una suave curiosidad cuando se sentaron a la mesa de un pequeño café. «¿Cuál es el plan para hoy?», preguntó, ajeno al volcán de emociones interiores de Valeria.
Ella respiró hondo, sintiendo como los latidos de su corazón competían con el murmullo del lugar. Mario, hay algo que necesito compartir contigo, comenzó, sintiéndose tanto vulnerable como empoderada. Había llegado el momento de dejar al descubierto sus inseguridades y desafiar las expectativas. He estado pensando en mis proyectos, en mis deseos, en mí misma. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme, recordándose a sí misma que las verdades pueden ser liberadoras. A medida que le hablaba de su proyecto de arte y cómo éste representaba una parte fundamental de su identidad, la reacción de Mario la sorprendió. Siempre creí que lo nuestro es primero, Valeria, dijo él, su expresión seria, pero si esto significa tanto para ti, quiero apoyarte. ¿Aún así estás dispuesta a correr el riesgo de que esto afecte nuestra relación? La pregunta de Mario llevó a Valeria a reflexionar. ¿Debía dejar su pasión por el arte a un lado para mantener la armonía en su relación? La respuesta no era sencilla. El miedo a perder su conexión con Mario se entrelazaba con la tensión de perder su voz y su individualidad. Bueno, tal vez el verdadero riesgo sea si no sigo mis sueños, respondió finalmente, con una mezcla de inseguridad y desafío. No quiero parecer egoísta, pero tampoco quiero arrepentirme de no haber intentado algo que realmente amo. La respuesta de Mario, aunque empática, quizás no era la que ella deseaba. Su expresión mezclaba desilusión y esperanza, como si él estuviera intentando entender el nuevo molde que Valeria estaba empezando a construir. Las palabras tuvieron un efecto en ambos, generando una brecha que aún no lograban cerrar, y Valeria sintió que cada pausa cargaba un peso imborrable. Mientras regresaban a casa, Valeria no podía dejar de pensar en que su valentía había tenido un costo. ¿Estaba dispuesta a seguir adelante si eso significaba que su relación estaba en la cuerda floja? Este dilema la consumía. En un giro inesperado, decidió que el siguiente paso en su viaje personal debía incluir la revelación de Doña Lupe. Aunque la anciana había dejado abiertas las respuestas a Valeria, había en sus palabras un eco que podría revelarle las herramientas necesarias no solo para enfrentar sus inseguridades, sino también para construir puentes en su relación con Mario. Conscientemente, Valeria hizo una lista de preguntas y reflexiones que la guiarían en su próxima visita a Doña Lupe. Quería saber más sobre el dolor y la pérdida que había mencionado, y cómo había logrado transformarlo en fuerza. Tan pronto como llegó a su casa, sintió que la bruma de la indecisión se dispersaba. Sin embargo, el miedo seguía siendo un compañero constante en su viaje. ¿Realmente quería enfrentarlo? Esa noche, mientras escribía, se dio cuenta de que cada elección la estaba llevando hacia una valiente autoafirmación. El desafío estaba lejos de acabarse, y Valeria sabía que la mezcla de sueños y relaciones exploraría profundidades que aún no comprendía. Pero un pensamiento retumbaba en su mente: era el momento de abrazar su dolor y confrontar su verdad. Respiró hondo, haciendo una promesa a sí misma. Al día siguiente, buscaría a Doña Lupe una vez más, pero esta vez, lo haría con la determinación de entender y descubrir el poder oculto en su propia historia. Pero, ¿qué revelaciones se desatarían de esa nueva conversación? La inseguridad soplaba como un viento frío, insinuando que cada respuesta podría llevarla a decisiones aún más aterradoras. Valeria se despertó con la luz del sol penetrando por la ventana, un suave recordatorio de que cada nuevo día traía consigo una nueva oportunidad. Su mente todavía estaba enredada en las preguntas que había formulado la noche anterior para Doña Lupe, y sentía que la obtención de respuestas podría ser el empuje final que necesitaba. Antes de salir, se sentó de nuevo frente a su diario. Las páginas estaban llenas de reflexiones y nuevas ideas sobre lo que quería para su vida, no solo como pareja de Mario, sino como Valeria, la artista, decidida a dar un nuevo paso. Valeria se preparó sin la ansiedad habitual. Cada movimiento, desde aplicar su maquillaje hasta escoger la ropa que llevaría, se sentía como un acto deliberado de afirmación.
Escogió un vestido floral que le recordaba la vibrante esencia de su arte, un recordatorio de su identidad. Al llegar a la casa de doña Lupe, la anciana estaba en su jardín, tendiendo plantas con la misma dedicación que un maestro cuida su obra. Valeria sintió que su aliento se aceleraba al acercarse, pero también había una clara sensación de propósito que la impulsaba hacia adelante. Valeria, qué bueno verte, dijo doña Lupe con una sonrisa cálida. He estado esperando tu visita. Hoy parece que traes una luz especial contigo. Las palabras de la anciana calmaron parte de los nervios de Valeria. Ella encontró el asiento junto a Lupe y, tras un pequeño intercambio de cumplidos, se adentró en lo que realmente había venido a buscar. Doña Lupe, comenzó, quiero entender el dolor que mencionaste la última vez. ¿Cómo se transforma ese dolor en algo que pueda sostener y no que me hunda? La anciana la miró con una intensidad que hizo que Valeria sintiera que estaba desnudando su alma. El dolor puede ser un maestro severo, pero también es un faro. Cuando lo abrazas, encuentras tus sombras y lo que hay detrás de ellas. Valeria frunció el ceño, sintiéndose desbordada por la profundidad de esas palabras. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo convierto el dolor en algo constructivo? Doña Lupe tomó un respiro profundo antes de responder. Debes invitar al dolor a ser parte de tu historia, no permitir que lo sea todo. Preguntas, emociones, y evidentemente el arte, es tu herramienta. Usa tu historia como un lienzo, pinta con tus experiencias. Mientras Lupe hablaba, una chispa de comprensión iluminó la mente de Valeria. Había estado luchando para visualizar su futuro, como si su arte dependiera de separarse del pasado. Sin embargo, ahora sabía que cada trazo que marcara en su lienzo podía ser un reconocimiento a sus luchas y triunfos. ¿Y si el miedo me impide avanzar hacia esa transformación? Cuestionó. ¿Y si la ansiedad me detiene justo antes de que logre expresarme? Eso es normal, admitió doña Lupe. Pero recuerda, el miedo a menudo nos muestra lo que más deseamos. El acto de crear es respaldado por el riesgo. Lo que importa es que continúes, aunque el miedo permanezca. La superación se encuentra en el movimiento, no en la inercia. Las palabras impregnadas de sabiduría de la anciana hicieron eco en el interior de Valeria. Era una llamada a la acción. Comprendió que cada paso, aunque dudoso, la acercaba más a un lugar de autenticidad. Se dio cuenta de que el próximo paso no solo implicaba arriesgarse en su arte, sino también mirar su relación con Mario a través de una nueva lente. Con renovada determinación, se propuso plantear su visión a Mario desde una perspectiva de crecimiento. Juntos podrían construir un camino donde ambos fueran vistos y escuchados. De regreso a casa, Valeria registró en su diario todo lo que había aprendido. Su corazón palpitaba con la posibilidad de una nueva vida, donde el miedo no sería un freno, sino un catalizador. Pero mientras cerraba el diario, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si Mario no comprendía su nuevo enfoque, el rumbo de su relación podía cambiar brusca y dolorosamente? La anticipación y el temor se arremolinaban en su interior como un temporal. No podía ignorar que, incluso en su búsqueda de autenticidad, lo que construyó con Mario también estaba en juego. Mientras se preparaba para enfrentar esa conversación crucial, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de unir sus sueños con la realidad de su relación o el viaje hacia su verdad provocaría una separación irreversible? La incertidumbre era abrumadora y la respuesta se sentía más distante que nunca. Valeria se sentó en su estudio, el espacio que había decidido transformar en su refugio creativo. Las paredes estaban comenzando a cubrirse de pinturas inacabadas y bocetos por hacer. El caos que antes la abrumaba ahora se sentía como una manifestación palpable de su viaje interior. Se permitió unos minutos para observar, contemplando el desorden que, de alguna manera, la representaba perfectamente. Tomó una respiración profunda y recordó la conversación con doña Lupe. La anciana había sido claro,
el dolor y el miedo no eran obstáculos, sino herramientas para la creación. Con esa idea resonando en su mente, Valeria tomó un pincel y comenzó a trabajar en un nuevo cuadro. Sin saber evidente, su mancha se convirtió en un paisaje de recuerdos, lo más doloroso detrás de cada trazo, pero también lo más hermoso, pero no se trataba solo de la pintura, era la conexión que estaba formando con cada color, la manera en que cada aplicación la acercaba a la comprensión de sí misma. Mientras las formas comenzaban a tomar vida en el lienzo, cada trazo parecía decir lo que no podía verbalizar. Sin embargo, había una inquietud creciente en su interior, la imagen de Mario, no solo como su pareja, sino como alguien que podría no entender esta nueva faceta de ella. El sonido del teléfono la sacó de su trance. Era Mario. Su voz, cálida y familiar, le transmitió una mezcla de alegría y ansiedad que la hizo vacilar. ¿Podemos hablar? Hoy sería un buen momento, ¿no crees? Valeria sintió cómo aumentaba su pulso, como si cada palabra de él fuera una pequeña carga que desencadenaba todas sus inseguridades. Sí, claro, tengo ganas de verte, respondió, sabiendo que ahora se enfrentaría a un cruce de caminos que podría definir el futuro de ambos. Después de un breve intercambio, decidieron encontrarse en una cafetería cercana. Mientras se vestía, Valeria eligió un conjunto sencillo pero significativo, una blusa que había pintado hace unos días y un pantalón denim que le otorgaba confianza. Quería que su atuendo, al igual que su arte, fuera un reflejo de su nueva realidad, auténtico y sin miedo al juicio. Al llegar, el aire fresco de la tarde la envolvió como una caricia revitalizante. Cuando vio a Mario, sus ojos mostraban una mezcla de emoción y duda. Era el momento de abrir el diálogo que podría cambiar la dinámica de su relación. Se sentaron en una mesa al aire libre, rodeados de un murmullo de conversaciones ajenas, pero con un hilo de tensión anudando sus propias palabras. Valeria, te he notado diferente últimamente. Me parece que hay algo que no me estás diciendo, comenzó él, generando un perno de anticipación en su estómago. Ella sintió que su mente entraba en un torbellino de pensamientos. Es que he estado trabajando en mi arte. Me he dado cuenta de que necesito expresar más de lo que soy, pero no sé cómo se verá eso para nosotros. Mario frunció el ceño, y Valeria pudo ver el desasosiego en su mirada. Tenía que ser honesta. No quiero que mi búsqueda de autenticidad nos aleje, pero tampoco quiero ocultar quién soy. La conversación se alargó, cada palabra un intento de mantenerse equilibrada entre su verdad y el temor a la reacción de él. Sin embargo, a medida que hablaba, también sentía el impulso de mostrarse vulnerable. La incertidumbre iba marcada en su rostro, pero también la pasión por lo que más amaba. Mientras discutían su relación, la presión aumentaba en su interior. ¿Entendería Mario que su sede de autodescubrimiento no era un rechazo sino una vital necesidad? La idea de una posible incomprensión por parte de Mario oscurecía su mente. El susurro del miedo regresó, preguntándose si su deseo de crecer podría convertirse en una regeneración de su amor o, por el contrario, en un sufrimiento inevitable. Y en el fondo de su ser, un pensamiento claro, pero aterrador, había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también la posibilidad de una ruptura. Tras una larga pausa, Valeria se sintió lista. La conversación podía dar un giro inesperado hacia el entendimiento mutuo o, en su defecto, hacia la tristeza. Pero necesitaba ser fiel a sí misma, sin importar lo que ello significara para su relación. Entonces, el aire se tornó pesado y las palabras a punto de salir de su boca se sintieron como piedras. Pero mientras se preparaba para hablar, una duda se asomó. Estaba dispuesta a aceptar cualquier resultado, incluso el más doloroso, para ser finalmente genuina. La incertidumbre la envolvía y, en ese instante, supo que su vida no solo dependía de esa conversación. Su futuro artístico, su sentido de identidad, todo estaba en juego. Se encontraba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Pero, ¿cómo se atrevería a cruzar esa línea sin saber qué había al otro lado?
Valeria respiró hondo, inhalando el aire fresco que la rodeaba, y sintió una chispa de determinación. Aquella conversación definiría su futuro, un futuro que nunca había imaginado, pero que ahora brillaba con posibilidades. Mario la miraba, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Valeria, ¿estás bien? Parece que estás luchando con algo muy importante, dijo él con suavidad. La joven sabía que no podía ocultar su verdad ni un instante más. Era momento de mostrar su vulnerabilidad y autenticidad. Mario, necesito que escuches lo que tengo que decir. He estado creando, he estado redescubriendo quién soy, y eso no significa que te esté dejando atrás, comenzó Valeria, con su voz temblando al principio, pero luego fortaleciendo su tono. He aprendido que mi arte no es solo una pasión, es parte de mí misma. Estoy lista para explorar esta parte de mi vida, y quiero que lo entiendas. La expresión de Mario cambió ligeramente, y ella prosiguió. Al acompañar a Doña Lupe, entendí que cada historia, cada lucha, puede converger en un propósito. Quiero entrelazar mis sueños de un futuro profesional con la responsabilidad social que he empezado a sentir en mí. Estoy pensando en hacer una exposición con su historia, en honrar su lucha y transmitirla a otros, y quiero que seas parte de esto. Mario la miró fijamente, intentando procesar sus palabras. No tengo dudas de que el arte es importante, Valeria, pero puedo sentir que esto es más que eso para ti. Lo que no comprendo es cómo encaja esto con nosotros, con nuestro futuro. Su voz era un eco de preocupación, pero Valeria vio un destello de entendimiento en sus ojos. Esto puede ser nuestro futuro, Mario. No se trata de elegir entre el arte y nosotros. Se trata de forjar un camino donde ambos podamos ser quienes realmente somos. Quiero compartir mi éxito contigo, siempre preferiré este camino juntos a uno en el que me pierdo, respondió Valeria, su voz firmándose con cada palabra. A medida que las palabras salían de su boca, el miedo comenzaba a disolverse en confianza. Había encontrado su voz, y cada frase era un ladrillo que construía su nueva realidad. Mario escuchaba atentamente, y mientras Valeria hablaba, pudo ver que su pasión no era una amenaza sino una extensión de lo que ella era, de lo que ambos podían construir juntos. Finalmente, Mario dijo, Valeria, estoy orgulloso de ti. Tu determinación y compromiso son admirables. Pero necesito que me hagas un favor, ¿me permitirías acompañarte en este viaje? Quiero apoyarte, aunque no tenga claro cómo será este camino. Las palabras de Mario resonaron en su corazón como un alivio. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y la luz volvió a brillar en su interior. ¿En serio?, preguntó, con un brillo en sus ojos. ¿Podríamos hacer esto juntos? Cada paso que des en este nuevo ámbito, puedo aprender de ti y así construir un futuro compartido. La conexión entre ambos se fortaleció a medida que el entendimiento y la aceptación florecían. El miedo a la pérdida se desvanecía, dando paso a una colaboración en la que ambos podrían crecer. No estaban atados a un futuro predeterminado, sino que podían construir uno que se ajustara a sus sueños y deseos. Mientras la tarde se desvanecía en matices de oro, Valeria comprendió que había transformado su miedo en empoderamiento. Esto no solo era el resultado de su lucha personal, sino el resultado de haber reconocido que su voz y su arte eran catalizadores de su autenticidad. Finalmente, Valeria se sintió completa. Su decisión de fusionar sus sueños personales y profesionales estaba alineada, no solo con su deseo de ayudar a Doña Lupe, sino también con el amor que sentía por Mario. Supo que este era su momento de despegue, de actuar y dejar que la corriente de la vida la llevase hacia nuevos horizontes. Con el paso firme, Valeria estaba lista para el futuro. Una nueva exposición que contara la historia de Doña Lupe, un nuevo comienzo donde su arte pudiera tomar vuelo, y una relación que crecería al ritmo de sus sueños compartidos. Cada desafío sería un trampolín hacia el logro personal.
Valeria finalmente comprendió que los caminos no siempre eran líneas rectas, a veces, se entrelazaban de formas inesperadas, creando una historia más rica y compleja. Era hora de abrazar el arte de su vida, en cada trazo, en cada decisión. Había encontrado su voz y su lugar tanto en el amor como en su profesión. Si crees que Valeria logró lo que realmente quería, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas increíbles narraciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este intenso desenlace. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.